Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva clase de química. Esta es la primera que haremos en un contexto de presencialidad a la distancia, dentro y en un todo de acuerdo con el DNU vigente en el mes de abril, de restringir en los colegios nocturnos la presencialidad para bajar la circulación de en las calles y cuidarnos en este ambiente de pandemia. Así que bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de química. Quienes hablan, Marcelo Ortiz Flores, le da la bienvenida. Y les pido por favor que registren su nombre y apellido en el chat, en todo si pueden. Si tienen alguna dificultad, por supuesto, la vemos cómo tratamos de resolverlo. Y de esa manera lo que vamos a hacer es comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con un simulador. El tema que va a centrar la atención de nosotros el día de hoy es cambios de estado en la materia. Y lo que vamos a hacer es, ya he subido al Classroom, una actividad que consiste en contestar 6 preguntas. Pero esas 6 preguntas las tienen que contestar en contexto con una aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es ir trabajando ¿eh? Con la aplicación, les voy a enseñar a usarla, vamos a tratar de ver cómo podemos llevar adelante la misma, en el sentido de ir generando los ámbitos y los aspectos. Y por supuesto también vamos a meternos en este cuestionario de 6 preguntitas para tratar de ir reconociendo las situaciones que yo les propongo y de esa manera reconocer las situaciones y charlar y discutir sobre los momentos, digamos, y las ideas que puedan llegar a surgir. La actividad en sí mismo tiene un plazo de entrega de 1 semana. La misma, hoy la vamos a tratar de iniciar y si llegara a quedar algo pendiente, tienen un tiempito hasta el día lunes, próximo lunes a las 23:59 para subirlo al Classroom. Pero la idea sería que esta actividad, que es tipo cuestionario, de tipo automático, yo la voy a estar abriendo para mostrarla. Vamos a ver si ya vamos compartiendo pantalla. Denme un segundo más. Vamos a la pantalla número 2. Ahí estamos. Empiezo a compartir pantalla y les muestro. En este caso estamos en el Classroom. Voy a volver para atrás un poquitito más. Entro a mi Classroom como para que lo vean. Y así hacemos un recorrido para que se orienten. Seguramente ustedes van a tener en el Classroom también varias materias, en su caso todas las de tercer año. Así que bueno, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar nuestro Classroom de tercero primera, de química, que sería, y que lo reconoceríamos por esos esquemitas, esos dibujitos en color violeta. Hemos elegido el color violeta para reconocer esta aula del resto con un logo de química. Así que no está difícil la cosa. Acá estaríamos con nuestro código de seguridad. Si alguno de los compañeros, por supuesto, tiene alguna dificultad de conectividad, con todo gusto está disponible y lo podrán acceder también desde Classroom al video de la clase del día de hoy, porque yo lo que voy a hacer es, una vez que finalizamos la clase, la voy a editar, primero la voy a grabar, está en proceso de grabación, vamos a llevarlo a un código de imágenes, luego lo vamos a editar, poner los créditos, poner los temas y va a estar disponible el video en el Classroom por si ustedes necesitan ver la clase de nuevo. O sea, la metodología es siempre la misma. Todas las clases las grabamos. Yo las subo a YouTube para no cargar tanto la memoria del Classroom de la escuela, del gobierno de la ciudad en realidad, y de esa manera lo que logramos es que con link mediante esté disponible tanto en forma pública en YouTube, o sea que pueden acceder desde YouTube y también desde el Classroom. Entonces vamos a avanzar un poquitito. Fíjense que de paso aprovechamos, les hago mención de la invitación a la clase de hoy, que está disponible también en el aula, está sencillo.
Y bueno, y acá tenemos ya un histórico que estamos repasando sobre las actividades que hay que realizar. Y la última actividad que le hemos incorporado, vamos allá a trabajo en clase. Acá tendríamos todas las cosas claras. Cambio de estado. Introducción a los estados de la materia. Esa sería la actividad que nosotros vamos a plantearles. Aprovecho y les leo desde el Classroom cuáles serían las metas de aprendizaje. Entonces, la idea sería tratar de describir las diferencias y similitudes entre sólidos, líquidos y gases a nivel molecular, explicar la presión de gas usando la teoría cinética y determinar los procesos que podría usarse para hacer que los sólidos, líquidos y gases cambien de fase, comparar y contrarrestar el comportamiento de 4 sustancias en la simulación y usar su compresión sobre las moléculas para explicar sus observaciones. Es un trabajito tranquilo, más que nada de observación. Es un trabajo que no genera grandes dificultades. Sí, este formulario, ahí vamos a hacer doble clic, ya hice clic para presentarlo. Acá tenemos una pequeña recorrida de las 6 puntitos. Una de las preguntas es, les propongo 3 estados posibles, y en esos 3 estados posibles, lo que propongo es que determinen cuál entienden ustedes estas opciones. La A, la B es, o la C, el oxígeno en forma gaseosa. Entonces, anótense en un papelito, a ver, ¿cuál crees que la imagen representa esta pregunta? ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a ir al simulador y vamos a empezar a combinar y buscar cosas. Y seguramente, por supuesto, también van a poder acceder desde casa a la simulación, desde un teléfono se puede acceder, desde una compu se puede acceder, pero por si vamos a tratar de hacer el recorrido nosotros y de alguna manera tratar de darle pistas como para que puedan condensar en este trabajo los temas que se habían estado charlando muy brevemente. Recuerden que nosotros en la presencialidad tenemos 2 burbujas y además de tener 2 burbujas tenemos prácticamente media hora de clase, con lo cual desde las 9:10 hasta las 10 no completamos 2 horas de clase. Entonces se nos hace un poquitito cuesta arriba el desarrollo de los temas. Pero en base a esa contingencia, habíamos establecido un protocolo, un proceso de actividades que tienen, además de toda la lectura correspondiente al desarrollo teórico del año, lo que tienen son pequeños resúmenes de teoría para que lo tengamos a mano mientras estamos haciendo la actividad y refrescando o reconociendo las ideas que están involucradas en cada una de las actividades. Así que bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la imagen? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para facilitarles un poquitito las cosas a ustedes que están presentes, les voy a ir pasando por el chat las preguntas, como para que ya las tengan a la vista, las puedan, por ejemplo, ustedes pueden del chat copiar el texto y pegarlo ya en un Word, como para tener armadito esto, y después cuando vamos sacando conclusiones, cuando jugamos con el simulador un poquitito, le encontramos la vuelta más rápido, anotamos la respuesta que nos parece y ya tenemos casi cocinado la actividad. Vamos a ver qué pasa con la segunda pregunta. Esta pregunta vale 2 puntos. Después tenemos una segunda pregunta que dice, ¿cuál imagen crees que represente al agua en su forma líquida? Recuerda que el hielo flota. Piensa cómo afecta esto tu respuesta. Y bueno, ahí la vamos a poner también para que también la tengan a mano. Ahí vamos. Ahí vamos poniendo la segunda pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué sucede si agregas energía usando el calentador? Y ahí mostramos un escenario, una situación, que por supuesto vamos a tratar de replicarla. Y entonces, dentro de las preguntas, bueno, escribimos, acá tengo que hacer una corrección. Condensarían, en lugar de condensarían. Ningún cambio se aceleran, más o menos. Condensarían. Ahí inventamos una palabra. Así que bueno, en la pregunta 3 vamos a generar
Ahí vamos a ver si la podemos cambiar luego. ¿Qué pasa si reduces el volumen? Ahí la pregunta sería, ¿se condensarían más átomos? Es la primera pregunta. Después, ¿qué pasa si reduces el volumen? Cinco, identifique qué sustancia y en qué estado se encuentra. Por supuesto, ahí estamos representando y ahora les voy a tirar pistas de todo esto como para que lo vayan entendiendo, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cuál material líquido es más probable que se encuentre en este estado? Ahí está. Les subí las 6 preguntas por el chat, de forma que tienen acceso, como para no tener que estar tipeándolas y cargándolas. Esto está en el cuestionario disponible, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo vamos a irnos y vamos a desplegarnos nuestra presentación, donde tenemos, ahí vamos, estados de la materia, y ahí ingresamos a nuestra simulación. Vamos a entrar al primer bloque. Y ahí encontramos, primero, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos e ideas que sean importantes tener en cuenta. Denme un segundito que entre paréntesis me parece que apareció algo de una comunicación vía WhatsApp. Vamos a sacarlo de la... Bueno, ahí arrancamos. Viene complicado el tema, porque aparentemente hay clases presenciales igual en la ciudad, pese al fallo, con lo cual genera más tensión. Pero bueno, veamos. Entonces, ahí ya se va a sumar en cualquier momento Mejía. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a facilitar la invitación. A ver si lo podemos invitar de una para solucionar el problema rápidamente. Ahí está. Entonces, veamos. Primer concepto, recordemos las ideas de sistema. Primero, ¿qué era un sistema? Un conjunto de partes que están asociadas de alguna manera y que tienen objetivos en común o lo que fuere. Ahora, siempre tenemos un sistema y el entorno del sistema. Los sistemas podemos clasificarlos y podemos decir que un sistema es abierto cuando con el medio intercambia materia y energía. El sistema es cerrado cuando solo intercambia energía y es aislado cuando no intercambia con el medio ni energía ni materia. Vamos a estudiar nuestro equipamiento del día de hoy. Este es un sistema cerrado, fíjense por qué, porque es un contenedor. Este contenedor tiene
digamos, esta característica, en la cual tiene un contenido en materia y después tiene la capacidad de generar e intercambiar energía. Mejía, te pido que por favor registres tu nombre y apellido en el chat, así de esa manera queda registrada tu presencia. ¿Eh? Que te sumaste un poquito más tarde porque tuviste inconvenientes con el link. Así que bueno, pero por suerte lo podemos resolver a través del chat. Entonces, como les contaba, tenemos un sistema que es un sistema cerrado. No perdemos no tenemos la posibilidad de intercambiar materia con el medio, pero sí energía. Entonces, vamos a ver si mostramos, bueno, acá estaríamos generando nuestra acción, o acá estaríamos enfriando. Y otra cosa importante, fíjense que acá lo que voy a hacer es poner grados Celsius, que es una temperatura centígrados, que es una temperatura más amigable. ¿Eh? Todavía no nos estamos familiarizando demasiado con los grados Kelvin como unidad de medida, así que bueno, en este contexto vamos a tratar de llevarlo adelante. ¿Eh? Entonces, fíjense, primera cuestión es, disponemos de 4 sustancias. Lo que estamos viendo ahora se llama neón, color azul, para reconocerlo. Lo que tenemos en un color medio rosadito es el argón. En general, los colores que se utilizan para representarlos algunas veces tienen alguna relación con la sustancia en los simuladores, la mayoría de las veces no. No sería este el caso. Fíjense el oxígeno, moléculas, pensemos en la molécula de oxígeno. La molécula del oxígeno, vamos a empezar a repasar un poco las actividades que ya estuvimos desplegando hasta ahora. Tendríamos, vamos a hacer un raconto de nuevo, vamos a pararnos con el neón. El neón, ¿qué particularidad tiene? Entonces vamos a buscar, a ver si podemos encontrar por acá una tabla periódica, ya vamos a aprender a usarla, entender cuáles son las partes, pero mientras tanto, lo que vamos a hacer es elegir una tabla periódica por acá, por ejemplo, que nos permita ver e ir reconociendo, ir familiarizándonos con, a ver si tenemos una buena imagen por acá, ahí está, a ver si funciona. En realidad es complicado, yo tengo una en el teléfono ya instalada, ¿eh? Pero fíjense, dentro de lo que sería esta tabla periódica, vamos a tratar de reconocer algunos de los elementos que vamos a estar utilizando. Ahí tendríamos el neón, que es un gas dentro de lo que son los gases neutros o gases, sí, gases neutros, en el sentido que son gases que prácticamente no tienen la posibilidad de establecer relaciones químicas con otras sustancias porque tienen sus orbitales completos. Y sobre ese tema ya vamos a llegar. Teníamos el oxígeno, la molécula del neón, acá tendríamos el oxígeno, y la otra sustancia, no recuerdo cuál era, así que vamos a volver, esto vamos a eliminar, vamos a absorber toda la materia, y teníamos argón, neón, oxígeno y agua, ahí volvemos. Entonces me faltaría el argón. El argón está justamente debajo también de... Ahí está el argón, el neón, el oxígeno y el agua, que es una sustancia compuesta que la construimos con 2 moléculas. La expresión sintética del nombre sería H2O, y básicamente lo que tenemos es una molécula de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Básicamente tenemos a Mickey Mouse en esta representación. Tenemos los hidrógenos, vamos a poner bien finito y en color azul el hidrógeno, acá una H, acá una H por acá, y la O de oxígeno. Entonces,
ahí tendríamos la representación de los 4 elementos. Más o menos como para tener una panorámica. Tampoco nos estamos volviendo locos en la representación, pero fíjense entonces, el neón lo tenemos como moléculas independientes, lo mismo ocurre con el argón. En el caso del oxígeno, tenemos una molécula doble, porque así se encuentra en la naturaleza, y el agua, esa molécula triple que les contaba, fíjense que está Mickey Mouse con las 2 orejitas blancas funcionando. Y este sería más o menos nuestro esquema. Entonces, vamos a ver, fíjense que este tipo de estructuras, cuando están las moléculas bien apretaditas y tienen forma propia, son características que tienen los cuerpos sólidos. Entonces, pensemos lo siguiente, un cuerpo sólido, ¿qué propiedades tiene? Tiene fundamentalmente dos grandes propiedades que tienen que ver con lo cuantitativo. La pesadez y tienen forma propia. Los líquidos tienen pesadez, pero adoptan la forma del contenedor. Y los gases no tienen ni pesadez ni forma propia, puesto que se expanden todo lo que le permitamos. Entonces, bueno, a 259 grados bajo cero, que es el escenario que les estamos proponiendo, ¿qué es lo que ocurre? Y esto prácticamente yo les diría que es un sólido. Vamos a darle calor y vamos a ver qué es lo que va pasando. Va subiendo la temperatura y en algún momento, fíjense, pasó a estar líquido, da la sensación que va tomando la forma del contenedor, ¿eh? Y bueno, empiezan a desplegarse en todos los sentidos. Entonces fíjense cómo yo ya les diría que esto ya empieza a tomar aspecto de un gas. Vamos subiendo la temperatura, vamos a subir a fondo, vamos a manejarnos en temperaturas ambiente, y entonces fíjense qué es lo que estaría ocurriendo. Estamos casi en nuestro punto de partida, estamos casi en el cero absoluto, en Kelvin. Muy poquitos grados Kelvin. Entonces fíjense, todavía estamos, o sea, claramente el neón es un gas. Fíjense cómo se mueven las moléculas. Estamos a 100 grados bajo cero todavía. Ya estamos por llegar a nuestro rango de temperatura. Vamos a tratar de pararnos en 15 grados, que sería una temperatura promedio. Vamos calentando mientras tanto la estructura y vamos viendo el comportamiento de la misma. Yo lo que hice ahora fue abrir estado de la materia, el software más básico. El funcionamiento es exactamente el mismo con las 2 variantes, pero vamos a tratar de ver si con esto nos alcanza. Ahí me pasé un poquitito, así que vamos a enfriar, me entusiasmé y ahí está. Mi idea era llegar a los 15 grados. Ahí me está costando un poquitito pegarla, pero ahí está. Un gas, un típico gas, el gas neón. Veamos qué pasa con el gas argón. 84 bajo cero, le vamos a dar calor de nuevo, pero ya 84 bajo cero se lo veía líquido, líquido casi gas diríamos. Fíjense que acá tenemos la expansión al máximo, podríamos buscar un poquitito bajarlo, a ver si podemos reconocer un estado líquido y un estado sólido. Por ahí la sustancia ni siquiera nos lo permite, ¿no? Fíjense que estamos en 170, 180 grados bajo cero y da la sensación de gas. Fíjense cómo empiezan a caer las moléculas y se van acomodando en función del contenedor. Ahí ya diríamos que, claro, prácticamente es un sólido. Ven que prácticamente no se mueven las moléculas, están quietitas. ¿Por qué? Estamos en menos 271 grados bajo cero. Esos menos 271 grados, estamos casi en el cero absoluto. Acuérdense que en la definición de lo que es el cero absoluto, es aquella temperatura en la cual, una temperatura en la cual las moléculas de cualquier sustancia dejan de moverse. Y eso en realidad es un valor teórico que no se podría alcanzar en la teoría. Bueno, si logramos poner a 271 grados bajo cero, que sería algo así como 2 grados Kelvin,
estamos hablando que el argón es un sólido. Ahora vamos agregándole un poquitito de temperatura. Fíjense, ahí ya empieza a tomar la formita y es un líquido. Y es un líquido y ya empieza acá se empieza a hacer 170 grados bajo cero, empieza a ser prácticamente gas. Y ahí vamos, es un gas. Por supuesto, en el oxígeno vamos a realizar lo mismo. Y después el agua pasará a que nos va a dar una pauta, porque es una sustancia con la que estamos ampliamente familiarizados y que nos permite sacar conclusiones. Pero acá estaríamos, bueno, ahí ya me pasé a los 90 grados, pero fíjense que es un gas con todas las letras, ¿no? Ahí vamos a ver, a los 15 grados vamos a detenernos. Ahí estaríamos. Y el comportamiento también es de un gas. En condiciones normales, entonces tendríamos la sensación de que estamos en presencia de dos gases hasta el momento. Veamos el oxígeno, 160 grados bajo cero. Vamos a llevarlo de nuevo a la mínima temperatura. Vamos a bajarlo hasta prácticamente el cero absoluto para tratar de ver cómo se comporta y fijarnos cómo va cayendo. Fíjense, ahí todavía aparentemente es un líquido y ya casi ni se mueven las moléculas y estaríamos tomando, claro, 270 grados, 271, bueno, ahí esperé que caiga la molécula. Ahí estamos en un sólido seguro. Es la menor temperatura posible, le damos calor, empieza a calentar, ahí tenemos un líquido, fíjense que se va tomando forma, se va moviendo cada vez más, o es un sólido que se empieza a desplegar, ahí yo diría que es un líquido que empieza a desplegar y tomar la forma, se empieza a producir alguna liberación de alguna molécula de gas, y bueno, ahí arrancamos en nuestro proceso y vamos a ver que en condiciones normales, es decir, con una temperatura del orden de 15 grados, vamos a estar con presencia de un gas, que es lo normal, pues lo respiramos. ¿Eh? Sí, aproximadamente. Ahí igual también tiene que ver la presión. En nuestro primer gráfico, en esta primera simulación, nuestra primera aproximación, solo estamos usando como variable la temperatura. Pero fíjense, ahí ya estamos como el típico elemento de gas. Y ahí, bueno, vamos a ir empezando Ahí está. 15 grados, como para que sea un típico gas también. Y ahora vamos a pasar al agua. Ahí está, 156 grados, por supuesto, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a bajar, no hace falta que bajemos demasiado, lo que vamos a hacer es bajarlo a menos 18 grados bajo cero, que es un buen momento para tener una temperatura, bueno, esto que lograr llegar, ¿no? Esto para que tengamos una idea, es la temperatura que tenemos que lograr. Ahí, menos 19. Un freezer, menos una heladera con freezer, es la temperatura, por ejemplo, a la que se están trasladando en los aviones las vacunas Sputnik en la actualidad. Por ejemplo, la de AstraZeneca, entre 1 y 8 grados. Entonces, eso es para que nos vayamos ubicando. Las condiciones de conservación son delicadas. La Pfeiffer tiene que estar en el orden de 30 y pico de grados bajo cero. Entonces, fíjense qué difícil que es la parte logística, y cómo estamos, este tema de las temperaturas también es delicado. ¿Por qué? Porque las sustancias de la vacuna, esas temperaturas bajas, seguramente están en estado sólido o en estado líquido, ahí tenemos que averiguar. La verdad que sería una buena inquietud para averiguar, ¿no? Pero lo concreto, 19 grados bajo cero. Ahí tenemos las moléculas de agua funcionando que sabemos con seguridad que son sólidas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos un típico comportamiento de un sólido. Así tendríamos que ir buscando en los otros materiales este tipo de estructura, este comportamiento. Vamos a subir un poquito la temperatura y prácticamente quiero ponerme en 0 grados si lo logro. Ahí está. En el 0 grado y presión de una atmósfera, ¿qué es lo que ocurre? Empieza, y durante ese momento, lapso de tiempo, coexiste la temperatura, digamos, de 0 grados, se va a mantener constante, y lo que va a ocurrir va a ser que va a coexistir sólido y líquido.
yo voy a ir agregando un poquitito de calor, y ese poquito de calor lo que hace es transformarse en cambio de estado. Una vez que termine, que todo esté en estado líquido, comienza a subir la temperatura de nuevo. Así que bueno, acá nuestro golpecito va a ser bastante rápido, porque si ya está sumando, ahí tenemos líquidos. Entonces fíjense cómo el líquido toma la forma del contenedor. Lo tengo en 7 grados, lo tengo en 9 grados, 12 grados, 15 grados, el agua líquida, 20 grados, típica agua líquida. Vamos subiendo un poquitito. Ahí tenemos un poquito más, 32 grados, 36 grados, 40 grados. Y estoy tratando de ver, ahí empezamos. Fíjense, en el orden de los 50 grados es cuando el agua comienza. En nuestro caso, en estas simulaciones, pero esta temperatura puede variar. No necesariamente y estrictamente tiene que ser 50 grados. En el orden de los 35 grados en adelante, comienzan a desprenderse suavemente pequeñas moléculas que cambian de estado y pasan al estado gaseoso. Ese sería el proceso de evaporación natural. Y habría una coexistencia de dos estados de la materia, el sólido y el líquido. Pero recién un vestigio, ¿de acuerdo? Nosotros lo cargamos más, fíjense que ahí ya empieza a ser más visible. Cuando empiezan, se salen para arriba, ahí son moléculas de gas. Esas moléculas de gas que en un ambiente, por supuesto, tienen un fenómeno de ida y vuelta. Salen al aire, dan una vueltita, pueden caer al agua de nuevo, se incorporan como líquido, vuelven a salir, sale otra. Avancemos un poquitito más. Entonces fíjense que esto ya empieza a ser bastante más 81, 84. Ya tenemos el agua en su mayor punto de expansión, todavía líquida, se salen, ¿no?, de vez en cuando algunas moléculas. Fíjense que algunas ya tienen mucha velocidad, mucho movimiento, es mucha energía es gas. Vamos ahí 99 y ahí nos paramos en los 100 grados. Acá se estabilizaría, fíjense, el proceso y comienza a coexistir líquido y gas. ¿De acuerdo? Coexistencia de líquido y gas. Y en esa coexistencia de líquido y gas comienzan a producirse también ese intercambio, pero ya en forma más intensa. Cuando nosotros subimos un poquitito la temperatura, ahí ya tenemos un cambio de estado total. En 103 grados prácticamente se ha producido todo el cambio de estado y estamos en presencia de un gas. Entonces, este sería nuestro esquema. Vamos a ver un poquitito. Acá lo tendríamos sólido, menos 127 grados, líquido, 13 grados, ejemplos típicos, y gas, 156 grados. El neón, por ejemplo. Vamos a ver, sólido, menos 259 grados bajo cero. Fíjense esa estructura. Líquido, 246, gas, menos 217. ¿De acuerdo? Pero a mí me interesa que vean estas estructuras. La estructura del gas, las moléculas girando libremente, líquido, sin forma, tomando la forma del contenedor, sólido, con forma propia. Vamos por el argón. Forma propia, sólido, 230 grados bajo cero. Líquido, 187 grados bajo cero. Gas, 84 bajo cero. Oxígeno, vamos de nuevo, sólido, 246. Líquido, menos 216. Gas, menos 160. Por supuesto, están puestos distintas temperaturas en las que 100% está en ese estado. ¿De acuerdo? O sea que vamos a revisar el agua. Fíjense que acá tenemos bien clarito como la cosa. Menos 127 sólido. En realidad, hasta 0 grados sólido. Líquido, 13 grados. Cuando sabemos que va entre 0 y casi 100 grados. Y gas, 156, y sabemos que de 100 en adelante sería un gas. Con lo cual tendríamos una primera aproximación. Vamos a ver el cambio de fase un poquitito para ver de qué se trata. Y acá vamos a empezar a jugar, acá es donde nos metíamos un poquito en esa vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque acá empezamos a jugar con más aspectos.
Lo primero que habíamos hecho era considerar únicamente qué ocurría cuando cambiábamos la temperatura y considerábamos la presión y el volumen constante. En estas condiciones, nosotros tenemos varias posibilidades. Fíjense, una de las posibilidades es achicar el volumen. Achicar el volumen, fíjense que puedo, ahí está, explotó, puse condiciones límite, ¿no? Reiniciamos. Puedo aumentar la presión, bueno, en este caso lo que aumento es la cantidad de masa. Acuérdense, este sistema es un sistema que yo puedo manipular al 100%. Entonces, si yo agrego masa, es un sistema abierto. Si yo aumento temperatura, es un sistema cerrado. Un sistema abierto intercambiaba masa e intercambiaba materia. Y podemos cambiar la presión. Fíjense que yo estoy achicando el volumen y aumenta la presión. Después, otro detalle. Fíjense cómo está todo interrelacionado. Presión, volumen, temperatura, son parámetros que van cambiando. Y fíjense cómo subió la presión. 164 atmósferas. Un montón. Vamos a aliviar un poquitito esto. Ahí va, achicamos. Igual la presión es impresionante, la presión que le pusimos. Igual tiene una muy alta presión. 50 atmósferas es bastante importante. Piensen que una atmósfera es la carga de aire que tenemos arriba de nuestra cabeza en un día normal. Esto todo ocurre con el neón. Acá tendríamos el argón de nuevo, el oxígeno y el agua. Y vamos a jugar un poquitito con el agua porque vamos a reiniciar. Vamos con el agua. Porque el agua tiene una particularidad muy linda. Y es que se comporta distinto que el resto de las sustancias. Entonces, noten que el hielo flota. Y en general flota porque se generan como pequeñas burbujas de aire en el hielo, en el interior. Y noten que en esta estructura que estamos dibujando es como que hay huequitos. Y esto tiene que ver con la representación del hielo. En condiciones normales de presión y temperatura, como sea, estaríamos en presión de una atmósfera con el volumen intacto, y lo que en nuestro sistema, y nosotros estamos en la condición normal 0 grados. Comenzamos a subir la temperatura, el momento en que tiene menor volumen es a los 4 grados el agua. El agua a 4 grados tiene el menor volumen posible. Después, si nosotros bajamos la temperatura, comienza a absorber burbujitas de aire y se empieza a armar como si fuera una esponja y a aumentar de tamaño. Entonces, por eso es más liviana y puede flotar y aumenta su volumen. Un fenómeno muy particular del agua. Entonces, bueno, acá tendríamos el agua, por supuesto, a 0 atmósfera, ¿no? Vamos a ver si podemos subir la temperatura un poquitito, y vamos a subir un poquitito la presión. Ahí, fíjense que vamos a ir haciendo ahí. Ahí vamos agregando materia. Ahí me empezó a funcionar. Ahí está. Vamos a tratar de replicar condiciones normales. A ver si logro. Vamos a repetir, ponemos en posición de nuevo. Ahí tengo que lograr que me funcione. Ahí está. Vamos a darle calor. Ahí está, digamos. 1 grado, bueno. Acá tendríamos que lograr ver si podemos aumentar nuestra presión para que... Fíjense una cuestión importante. Los líquidos son incompresibles. Fíjense, me cuesta un montón. Por ahí realmente todo. Pero fíjense los comportamientos. ¿Eh? Así que bueno, vamos por el diagrama de fase. Vamos metiendo cositas.
Vamos a charlar un poquitito qué es un diagrama de fase. Esta relación que yo les contaba, que tenía que ver con la presión, el volumen y la temperatura, fíjense que yo los iba cambiando y jugando, lo que hacen es lo siguiente. Me permiten dibujar un gráfico. Voy a ver si lo puedo... Ahí lo estoy achicando, creo que no se puede agrandar más, así que tendríamos que tratar de hacer un zoom o algo por el estilo. Voy a ver si logro hacer un cambio de parámetros y nos vamos a parte de la pantalla. Vamos a tratar de compartir parte de la pantalla. No es esta la parte, es esta. A ver si ustedes la pueden ver en un mejor plano, ¿eh? Más grande, de forma tal que, a ver, a mí me interesaba ver el funcionamiento de toda la estructura, pero yo lo que quería ver es esto. Entonces, ahora volvemos a nuestra mecánica normal. ¿Por qué motivo? Porque lo que vamos a hacer es jugar de nuevo con el agua y subiendo los parámetros. Miren ahí, tengo un puntito rojo que es el que nos permite desplazarnos. Fíjense, si hay una presión determinada, más de 1, y hay una cierta temperatura, lo que está en color violeta es estado sólido, el agua sólida. Cuando el agua está en color verde, es líquida. Y en color naranja, es gas. Pero hay un montón de circunstancias en las cuales se da que coexisten, hay agua líquida y gas a la vez, hay agua sólida y agua a la vez, y existe un punto, un único punto, ese que está en color negro, en el que en forma simultánea, para un cierto valor de temperatura, presión, coexisten los tres estados de la materia. Con lo cual es una cuestión impresionante, fantástica. ¿Eh? Entonces, vamos a tratar de buscar, de superponer, cambiando los parámetros y las variables en el caso del agua, para ver en qué momento coexisten esos tres aspectos. Vamos a tratar de, a ver si podemos aumentar un poquitito por acá, a ver si suma, la temperatura en Kelvin son 104 grados bajo cero, así que vamos a subir la temperatura. Fíjense que ahí estamos subiendo la temperatura y sube la presión también. Entonces vamos a bajar un poquito ahí. Ahí estaríamos. Caso del agua. 19 grados bajo cero, pero tenemos una presión. Bueno, me estaría funcionando la parte de la presión, me parece muy bien. No, es como que no arrancaba, ahora arrancó por suerte. Fíjense que yo voy subiendo, ahí se empezó a comportar. Ahí tengo una presión de 13 atmósferas, que es bastante. Y la temperatura, claro, subió un montón. Vamos a bajar la temperatura. Fíjense cómo va cambiando el puntito rojo. Nosotros tenemos por allí agua líquida, algo de agua líquida y algo de gas. Seguimos enfriando un poquitito. Ya estoy casi llegando a la presión de una atmósfera y me pasé. Me pasé de nuevo, tengo que ver si subirlo. Ahí, el aparatito del simulador no me está funcionando la presión como yo quiero. Voy a ver si lo aprieto un poquitito para que reaccione. Ahí va. Ahí lo puse, vamos a ponerlo en cero. Ahí está. Y ahora vamos a ir ajustando. Vamos a bajar la temperatura. Yo lo que estoy intentando es ponerles una atmósfera y situaciones que
que reconocemos. Ahí estoy, 0,9 atmósferas, casi una atmósfera. Ahí estoy en 101 grados, a ver, bajemos. 96 grados, 0,8 atmósferas. Fíjense, porque acá estoy recorriendo mis condiciones. Yo estaba tratando de replicar que haya una atmósfera y una temperatura intermedia para ver si se cumple la condición de que coexisten líquido y gases. Y de ahí vamos viéndolo. Por supuesto, este punto podríamos ponerlo en cualquier punto general, ¿no? Pero la idea de este aparato, por eso se traba un poquito la presión, tiene que ver con el recorrido sobre los puntos donde coexisten un cierto valor de presión, un cierto valor de temperatura, y coexisten los dos estados, líquido y sólido. Por eso se desplazan sobre esa línea. Entonces, acá tendríamos la posibilidad de cambiar el volumen. Vamos a parar ahí. Para achicar el volumen, fíjese cómo subió la presión y me subió la temperatura. Así que bueno, después de estar jugando con todo esto, vamos a tratar de volver sobre, no la tabla periódica, sino sobre nuestra guía de actividades y tratar de empezar a reconocer algunas situaciones. Entonces, fíjense, este es el oxígeno. Oxígeno. Y veamos, ¿cuál de estas imágenes pensamos que puede representar el oxígeno en forma gaseosa? Entonces, lo que hacemos ahora es, buscamos por oxígeno y ponemos las condiciones. Acuérdense, vamos a volver a hacer un poquito de trampa. Vamos a volver a estado, que era más sencillo, a oxígeno, y ponemos sólido, líquido y gas. Y ahora lo comparamos con nuestras situaciones posibles. Para ustedes, ¿cuál sería la forma gaseosa? ¿La A, la B o la C? ¿Alguna respuesta? ¿Están todavía por ahí? Estos son los misterios de las charlas virtuales. ¿Eh? Cuando me apagan la cámara, básicamente no sé si están conectados o no, con lo cual no tengo idea si estoy hablando conmigo y nada más. Pero bueno, si es que existe alguno de ustedes por ahí atrás, sería genial que me cuenten cuál es lo que quiero que le parece por el chat, por lo menos, respecto de cuáles de los tres estados es, si el A, el B o el C. Bueno, Pedro por lo menos está despierto, que no es poca cosa. Entonces, si analizamos de nuevo y revisamos, fíjense, nos están proponiendo tres imágenes. Y yo lo que estaba haciendo era proponerles tres situaciones para el oxígeno, perdón. Sólido sería este tipo de dibujo. Líquido sería este tipo de dibujo. Y gas sería este tipo de dibujo. Entonces, en nuestra pregunta está el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cuál parecería ser un gas? Yo creo que... El C. Exactamente. Bien. Entonces ahí ya tenemos una pregunta contestada. ¿De acuerdo? Hay que hacer Sí. después en la actividad hay que contestar este valor. ¿Se entiende cómo funciona la cosa? Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuál imagen crees que representa agua en su forma líquida? Recuerda que el hielo flota. Piensa cómo afecta esto tu respuesta. Y acá tendremos que estar pensando un poquitito y ver el agua líquida. Vamos a nuestra simulación y vamos por el agua. Y decimos agua líquida. Ahí tendríamos agua líquida. Entonces, ¿cuál sería la que mejor lo representa? ¿Eh? La A. La A o la B, tal vez, ¿no? Ahí hay algunos agujeritos. Ya. ¿La A o la B? Para mí la A. Bueno,
es una decisión que después van a tener que completar. Vamos a avanzar un poquitito más. Acá estábamos. Vamos por la pregunta C. Dice, acá ya empezamos a tener algo más parecido a lo que estamos viendo. ¿Qué sucede si agregamos energía usando el calentador? Y acá lo habíamos estado haciendo y bastante, ¿no? ¿Qué pasaba si agregábamos calor? Lo que no me acuerdo es cuál es la sustancia. Una sustancia azul, ¿no? Entonces vamos al simulador. Una sustancia azul es neón. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pero ¿qué pasaba? Momento. Habría que mirar si tenemos alguna cuestión en particular. Acá me dice 30K en la parte de arriba, en el dibujito. Así que sería bueno agarrar y poner en el simulador 30K Kelvin. Vamos a enfriarlo un poquito para que nos queden 30 Kelvin. Ahí dormí con la imagen. Tendría que haberla puesto en grados Celsius. Ahí está. Entonces, esta sería la situación. Y la pregunta es, prácticamente está la sensación de que, ahora veamos, por ejemplo, será el sólido 14, será un líquido 28, será un gas. Es como que acá es 28, habíamos dicho 30, está prácticamente acá. O sea que prácticamente es un líquido. Si subo un poquitito más, y estoy en 30, es prácticamente líquido con un poquito de partículas que se van desplegando. Entonces fíjense que si agrego calor, sigue el líquido ¿hasta cuándo? Hasta que se produzca el cambio de estado. ¿Cuándo sería el cambio de estado? Dejaría de ser líquido y cuando está en 56 acá gas. Entonces, bueno, ahí tendríamos que ver qué conclusiones sacamos. ¿Qué sucede si agregas energía al calentador? Y bueno, al principio el agua va adquiriendo energía y en algún momento sería gas, con lo cual acá tendríamos, se condensarían más átomos, ningún cambio excepto los átomos se aceleran, esa sería una posible solución, y más átomos se vaporizan. Si tenemos algún átomo vaporizado por ahí serían más átomos los que se vaporizan, o ningún cambio, bueno, hay que pensarlo realmente. Después vamos a el cuarto esquema, que dice, ¿qué pasa si reduces el volumen? Entonces nos pone un esquema de agua, una temperatura que dice 329 Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos de nuevo por acá. Vamos a la otra opción de cambio de fase, que tenemos el botoncito. Le ponemos agua. Le ponemos, vamos a buscar los mismos grados Kelvin que teníamos por allí, que eran 329 Kelvin. Y decimos, bueno, Kelvin, vamos a poner acá. 329 tenemos que enfriar. Bueno, pasó un poquitito. Bueno, ahí estaríamos, más o menos lo mismo. En este contexto, fíjense que tenemos el colorcito rojo, el botoncito, arriba a la derecha, tenemos líquido y gas. Si nosotros comenzamos a bajar la tapa, la temperatura se mantiene constante. Por ahora se mantiene constante, bueno, ahí empezó a subir la temperatura a medida que aprieto, miren. Y me empezó a subir la presión. Entonces, al achicar el volumen, aumenta la presión y la temperatura. Eso sería un poquitito lo que estoy haciendo. Y con eso tendríamos que contestar nuestra pregunta. Ningún cambio, solo los átomos estarían más juntos, se condensarían más los átomos, se evaporarían los átomos. No me da la sensación que se evaporaran los átomos, ¿no? Más bien, los átomos se condensarían, por ejemplo, se transformarían en líquido, y hay que pensarlo. Y acá tendríamos una pregunta 5. Fíjense, dice, identifica qué sustancia y en qué estado se encuentra. ¿Qué pasa si reduces un poco el volumen? La sustancia, fíjense que se parece a quién. Se parece a esta misma que estamos usando acá. Fíjense cuál es, esta que tenemos, la cuarta.
Entonces la sustancia la podemos identificar. Si bajábamos un poquitito, nada más, la temperatura no la sé, así que vamos a buscarla. 103 Kelvin. 103 Kelvin es bajar la temperatura. ¿Cuántos grados Celsius es? 135. 103 Kelvin es menos, es sólido el agua. 103. Es más, le diría. Vamos a tener que enfriar y bastante. Ahí me pasé. Bueno. Ahí está. Logré los 103 Kelvin. Fíjense que los 103 Kelvin en lo concreto es 170 grados bajo cero, con lo cual el agua está sólida, dura, dura. Fíjense la estructura con las burbujitas de aire del agua, pero dura, dura. Y nosotros teníamos este esquema, básicamente el mismo esquema, ¿no? Entonces, identifique qué sustancia y en qué estado se encuentra. Entonces, sería sólido. Tendríamos esas burbujitas de aire. Y prácticamente, ¿qué pasa si reduces un poquito el volumen? Vamos a ver qué pasa. Achicamos un poquito el volumen y da la sensación que no pasa nada todavía. No pasa nada. Si es un poquitito el volumen, no pasa nada. ¿Eh? Y eso sería un poquitito la respuesta a nuestras 6 preguntas. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora estoy a disposición para que ustedes me pregunten si tienen dudas. Y si no, ya estamos terminando la clase del día de hoy, en la cual básicamente lo que hicimos fue jugar con el simulador. Les voy a hacer lo siguiente, les voy a pasar la dirección. Ahí esta sería la dirección para que la tengan también disponible por acá. Ahí está la dirección para que la tengan y puedan practicar y sacarse las dudas. Y después, bueno, ya esto lo achicamos, volvemos sobre nuestra actividad y ustedes ya lo que tendrían que hacer es ya meternos en la actividad en sí misma e ir contestando la misma. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer es aprovechar y editar. Hay que hacer clic por acá, a ver, alguna de las opciones, y ahí con eso estarían respondiendo, y lo que estaría ocurriendo sería que al final le devolvemos, le informa los resultados de su evaluación. Por supuesto, esto es una referencia para que ustedes tengan, no es una cuestión que ya el hecho de trabajar y hacer la actividad es lo más importante. Después ven que terminan acá y dice enviar. Cuando terminaron de contestar las preguntas, ponen el botón enviar, les va a dar una nota y es un valor de referencia para saber cómo le fue. No es más que eso. ¿De acuerdo? Así que bueno, habríamos terminado nuestro. Abandonamos. Pueden aportar, abandonar la actividad después de contestarla bien. Con lo cual, ahí saldríamos de la tarea, que era la que estaba en el bloque al final. Cambio de estado. Nuestra primera tarea en línea disponible. Con lo cual, yo creo que estamos prácticamente en condiciones de dedicarnos a contestar preguntas, a aprovechar y recorrer el aula virtual y sacarnos dudas de cosas que están pendientes. Fíjense que en lo que sería calificaciones, tendríamos un listado y hay actividades que ya se vencieron, que no las han entregado. No hay ningún problema, no tenemos problema, pero estados de la materia sería una de las 14 de abril, el trabajo práctico número 1, el trabajo práctico físico-química. ¿Hay más, alguna actividad más? No tenemos más actividades, así que, bueno, eso tenemos que poner calificación, me tienen que enviar el trabajo, que va a ser aprobado o cumplió, una cosa de ese estilo.
Entonces después tendremos, dentro de los trabajos, tenemos bastantes cosas. Veamos, este es el apunte de todo el año. Vamos por la primera actividad. La primera actividad, vamos a abrir el manual. Está en PDF, lo revisamos, tenemos la teoría, con la teoría desplegada, bueno, teníamos la posibilidad, ya lo hemos estado charlando, de armar algunas estructuras y contestar un par de preguntitas. Esta actividad es para que ustedes se vayan familiarizando, con lo cual estaríamos. Segundo, fenómenos. Acá tenemos otra actividad con un apunte descriptivo. Este ya lo habíamos visto también presencialmente. Es solo teoría, explicaciones y nada más. Entonces, la actividad 2 es leer los apuntes con la teoría. Vamos bien. 1, 2, estado de la materia, lo que nos concierne a nosotros. Ahí estamos, estado de la materia. Fíjense que tenemos más o menos las mismas estructuras que estuvimos viendo en el simulador, con lo cual tendríamos más que nada el marco teórico y acá alguna actividad. Estas sí, son las pequeñas actividades que tenemos que complementar también y ver los cambios de estado. Pero es una actividad relativamente tranquila. Acá tenemos otra pequeña actividad chiquitita, que es completar una frase y nada más. Entonces lo que van a hacer es completarme la frase y subir la actividad. Después tendríamos, vamos a ver, volvemos un poquito para atrás. Ahora viene este trabajo ya un poquito más importante. Para realizar y entregar. Y todo el material lo van subiendo tranquilitos a medida que lo vamos generando. Sacamos una foto y lo subimos. ¿De acuerdo? Y ahí estaríamos con todas las actividades correspondientes. Acá tengo un borrador de masas moleculares que todavía no lo habilité. Acá tendremos la actividad de tabla periódica. Esta todavía está pendiente. Vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos una descripción, así que seguramente la clase que viene vamos a hablar todo el tema sobre tablas periódicas, cómo funcionan, cuáles son sus características, y estaríamos trabajando en algún tipo de actividad. Normalmente nosotros vamos a centrar nuestras actividades en, vamos a poner la pestaña, vamos a poner, fíjense, voy a mostrar, vamos a escribir PET, y tenemos bastantes actividades. Pero además, hay otra consideración. Acá tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de entrar en un montón de prácticas. Vamos a utilizar, y por eso les voy proponiendo que pongan lo siguiente. BQ, de química, entonces va a ser así. Laboratorio, acera virtual de química. Laboratorio virtual de química. Un momento, vamos a buscarlo un poquito mejor. Que lo tengo, ¿dónde lo tengo? BLab. BQ Lab, ahí está, ahí me acordé. BQ Lab. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestra página. Y el tema es que ve la Lab. Laboratorio, ahí. Q Lab. Q. BQ es. BQ Lab. Bueno, está fallando esto. Puedo fallar, dijo Susan. Así que vamos a ir a la escuela técnica, a las actividades de química. Acá tenemos el simuladores. BLab Q, al revés era, por eso no, me fallaba. BLab Q. BLab Q. Ahí tendríamos la aplicación. Esta es una aplicación que
Vamos a hacer así. Vamos a tener que bajar en algún momento. ¿Y cómo de dónde vamos a bajar? De esta página, la que tiene el mismo nombre. Dice descargar VLABQ. Y acá tenemos una aplicación. Bajamos la última versión, que es un simulador. Y listo. Y yo lo que voy a hacer es, bueno, lo bajan desde acá. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarle ese simulador en acción. A ver si lo tenemos por acá. Ahí vino. Con este laboratorio virtual, lo que vamos a hacer es, básicamente, 1, 2, 3, 4, 5 laboratorios virtuales, en los cuales el primero que vamos a hacer en 2 o 3 clases va a ser conservación de la materia. Es una demostración de laboratorio de conservación de la materia. Y vamos a trabajar, vamos a empezar a aprender a manejar el laboratorio virtual y vamos a estar centrando toda nuestra actividad en este tipo de actividades, digamos, virtuales, pero de laboratorio. Vamos a aprovechar esto. Así que bueno, dicho todo esto, creo que es un buen momento para dar por finalizada la clase del día de hoy. Ya vamos dejando de compartir pantalla. Les habilito por si queda alguna pregunta pendiente, alguna duda o alguna consulta. Y si no, lo que vamos a hacer es volvernos a encontrar el próximo martes a las 21:10 y espero que con mayor público. Entonces, los presentes son Pedro, Matías y Mejías. Así que vamos a hacer lo siguiente. En nuestro listado de clases virtuales, vamos a ver dónde lo tenemos. Por acá, Escuela Técnica, Química tercero primera. No, un poquito más arriba. Listado de alumnos, tercero primera. Ahí tiene que aparecer mi listado. Acá estamos. Y tenemos burbujas A y B, con lo cual vamos a hacer así. Vamos a la burbuja B. Esto vamos a hacer así. Ponemos la fecha del día de hoy, que es 20/04/2021. Y ponemos lo siguiente. A ver, Pedro. Si encuentro a Pedro, acá está presente. Ponemos a Mejía. A ver, digo por acá Mejía. Fíjense cómo se me complica si no me ponen nombre y apellido bien completo. Y tenemos a Matías Nicolás Manera por acá. Y Mejía, que no lo estoy viendo. Barrios. Acá está. Presente. Fantástico. Con lo cual, esto lo voy a poner, fíjense así. Le voy a cambiar el formato. Y acá ponemos esto así. +7. Y tenemos, esto vamos a poner una letra un poquitito más chiquitita, las fechas. Y acá empezamos a poner
Listo. Ahí nos quedó todo centrado, perfecto. Y con esto hemos pasado lista en el día de hoy. Y quedó a la vista todo disponible y guardado. Vamos a poner asistencia. Y ahí estamos. Asistencia a las clases virtuales. Con lo cual, les agradezco mucho a todos ustedes su presencia y nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y pónganse a trabajar, tratar de sacar las guías de las actividades e ir subiéndolas despacito al curso. ¿De acuerdo? Chao y buenas Buenas noches noches, a profe. todos. Hasta Chao. luego.